Hace pocos días coincidió prácticamente el fallecimiento de Henry Kissinger a los 100 años de edad con el 50 aniversario del asesinato de Carrero Blanco, presidente del gobierno español por entonces. Este suceso histórico nos parece absolutamente clave para entender la situación geopolítica de España y discernir el tipo de relación que mantenemos con las potencias anglosajonas, en especial con Estados Unidos, y así poder diferenciar si se trata de una relación de alianza o de sumisión, de vasallaje. Con motivo del aniversario, grandes medios de comunicación se han decidido a hacer documentales sobre el atentado. Es verdaderamente llamativo constatar cómo esos medios de comunicación, como por ejemplo la cadena de televisión La Sexta, que están absolutamente rendidos a todas las directrices hegemónicas globalistas que provienen del mundo anglo, han utilizado estos documentales para tachar de conspiranoicas, como no, siempre la misma palabra, todas las investigaciones y análisis en profundidad sobre el atentado, investigaciones que evidencian la autoría por los servicios secretos estadounidenses. Démonos cuenta de que, por ejemplo, la cadena La Sexta es la mano derecha de Soros en España, en el ámbito de la comunicación, que siguen a pie juntillas las narrativas más proestadounidenses, como por ejemplo en su relato del conflicto en Ucrania y en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, y que los periodistas que dirigen sus informativos, como Ana Pastor, son quienes reciben dinero directamente de las organizaciones de Soros, como el Poynter Institute, para crear esas agencias de verificación de noticias, esas agencias que llaman de fact-checking, como Neutral, de la que es propietaria Ana Pastor y que se autoproclaman con la capacidad para verificar noticias sin el menor argumento, cuando en realidad lo que buscan es coartar opiniones contrarias al discurso hegemónico angloglobalista. Para ello, como decimos, se autoasignan ese papel de jueces cuando son más parte que nadie. Seamos conscientes de que el discurso hegemónico pro-anglosajón se asienta no solo controlando los medios para que se difunda solo una perspectiva sobre las noticias de actualidad, sino también imponiendo una interpretación de los sucesos históricos clave. Y si hay un suceso clave en la historia de las últimas décadas en España, ese es el magnicidio de Carrero. Por eso, charlamos hoy en el canal con Luis Segura, doctorando en Historia, autor de varios libros, que nos presenta su recién publicado El asesinato de Carrero, en el que realiza aportaciones interesantísimas que nos ayudan de verdad a entender qué sucedió. Y también has comentado que estuvo detrás del secuestro y asesinato de Aldo Moro. De hecho, una comisión de investigación del Senado italiano, que investigaba, entre otros atentados terroristas, el homicidio de Aldo Moro, llamó a declarar a Kissinger, y la propia viuda del presidente asesinado aseguró que el entorno de Kissinger amenazó gravemente a su marido si éste no cambiaba de política. Y el día del magnicidio reconoció al director del proyecto Islero, a Guillermo Vilarde, haber hecho los cálculos de la energía empleada por el explosivo para reventar la calzada y hacer volar más de 30 metros el coche del almirante. Y este señor, Francisco Aguilar Bartolomé, llegó a la conclusión de que no era cierto lo que estaba publicando la prensa acerca del explosivo utilizado. Es decir, no podía ser goma 2EC o goma 2ECO, sino un explosivo de muy alta velocidad de detonación, basado en el RDX como el C4. En 1950 se descubrió un gran yacimiento de fosfatos en el Sáhara, que fue explotado a fondo por los norteamericanos desde el primer instante por medio de compañías privadas. Desde entonces, qué casualidad, aumentaron las reivindicaciones por parte de Marruecos del Sáhara español. Y hoy los estadounidenses siguen por la zona importando cantidades ingentes de este material. Y sobre su accidente, Miquel Lejarza, el Lobo, dijo que los servicios secretos, está publicado en uno de sus libros, dijo que los servicios secretos españoles detuvieron al camionero implicado en el accidente de Fernando Herrero Tejedor, que conllevó la muerte del fiscal, y que le apretaron las clavijas, según sus palabras, y que el camionero confesó que había sido un accidente buscado, provocado. Carrero Blanco pronunció un discurso el 16 de mayo de 1966 con ocasión de una visita suya a la provincia del Sáhara. Y allí exhortó a los saharauis, y voy a leer el texto, lo tengo aquí, lo siguiente. Dijo, no tengáis temores sobre vuestro porvenir. No hagáis ningún caso de lo que algunas veces dicen las radios extranjeras. Ninguna nación tiene el más mínimo derecho a reivindicar la soberanía sobre estas tierras y, sobre todo, nadie tiene derecho a violentar vuestra voluntad. Si vuestra voluntad es continuar vuestra secular unión a España, España no os abandonará nunca. Sobre ETA y su origen, es la primera clave del libro. Tiene un origen, como has comentado, externo a España. Son formados estos miembros que después serían de ETA, de la Brigada Vasca, en un castillo de las inmediaciones de París.
en Castillo de los Rothschild, y son entrenados ni más ni menos que por hombres de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que es la precursora de la CIA. Saludamos a todos nuestros espectadores. Hoy contamos con nosotros con la presencia de Luis Segura. Él es profesor de Geografía e Historia, está preparando el doctorado en Historia y ha escrito varios libros, no solo sobre historia, sino también sobre religión, filosofía. Y estamos hoy con él aquí para hablar de su libro recién publicado, que versa sobre un tema que los espectadores del canal saben bien que nos interesa, que es el asesinato de Carrero Blanco. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallado, Pablo. Muchas gracias a ti por invitarme a tu magnífico canal. Pues me alegro que justo además hayas sacado el libro en un momento que, bueno, pues coincide que es un tema de moda, ¿no? Sobre todo por la muerte de Henry Kissinger hace unos días. Sí. Y curiosamente también porque parece que hace unos días Movistar ha publicado un documental, Movistar Plus, llamado Matar al Presidente, en el que participa José María Manrique, pues amigo nuestro con el que hemos tenido charlas acerca de este tema también en el canal. Sin duda es un tema muy importante, ¿no? Porque de lo que la historia nos diga, pues debemos interpretar unas cosas u otras de lo que es nuestra realidad nacional, ¿no? Y del comportamiento de otras comunidades, de otras potencias rivales hacia nosotros. Así es. O sea que, bueno, pues vamos allá, Luis, y antes seguro que los espectadores quieren conocer un poquito más de ti. Cuéntanos tu currículum, tu trayectoria personal y sobre todo por qué te animaste a escribir este libro sobre Carrero. Bueno, pues como es natural, debo comenzar por el principio. Nací en Albacete hace aproximadamente 38 años, aunque crecí entre el pueblo de mis abuelos y Almansa. En esta ciudad, la ciudad de Almansa, conocida entre los historiadores por la famosa batalla de 1707, en la que se ventilaba ni más ni menos que el trono de España durante la Guerra de Sucesión Española, pasé las dos primeras etapas del sistema educativo español, la enseñanza primaria y la secundaria, en dos magníficos centros, por cierto, el Colegio Príncipe de Asturias y el Instituto José Conde García. No fui un estudiante brillante, aunque sí muy capaz, según me reconocían a mi madre y todos los profesores. A mí, por aquel entonces, lo que me interesaba eran pues, las chicas y los deportes, sobre todo el fútbol y... La historia no, todavía no te interesaba la historia ya de jovencito. No, estaba la semilla y cuando descubrí en el bachillerato la historia es cuando sí que se despertó en mí la pasión por la historia, sí. De hecho, tengo un recuerdo magnífico sobre mi profesor de historia del mundo contemporáneo y guardo muy buen recuerdo de él, sí. Y bueno, como sobresalía especialmente en estas disciplinas en los deportes, pues las pocas o muchas cualidades intelectuales que pudiera poseer quedaron para las personas de mi entorno como opacadas o en un segundo plano. La carrera ya la cursé en la capital provincial, en Albacete, donde me trasladé a vivir con mi familia y a partir de entonces me convertí pues, en un entusiasta de la lectura. Me licencié en Humanidades, me gradué en Ciencias Religiosas, obtuve varios títulos de posgrado, comencé a ejercer la docencia y ahora, residiendo gran parte de la semana en Madrid, estoy sumergido en la preparación de una tesis doctoral, como has dicho. Y bueno, me preguntabas por los motivos que me llevaron a escribir este libro sobre Carrero. Un libro que se iba a titular El atentado del siglo, pero que finalmente se llama El asesinato de Carrero, las fuerzas ocultas tras su magnicidio y la historia reciente de España. Pues bien, me decidí a escribir un libro sobre Carrero porque descubrí que fue un hombre ejemplar. Un señor íntegro, intachable, de una pieza, que estuvo al frente de una España fuerte e independiente de toda influencia extranjera, porque consideraba el nacimiento de Cristo el gran acontecimiento universal y reconociendo los principios del Evangelio que suponían estos principios la salvación del mundo, pues él se empeñó en vivir y en gobernar de acuerdo a esos principios. Porque además identificó, desenmascaró y combatió ferozmente a los enemigos de la Iglesia y de España. Y porque su figura, en mi opinión, ha sido vilipendiada sin motivo, manchando la buena opinión y la fama que merece. Por eso mismo, además de todo lo anterior, me parecían inhumanas y miserables las canciones y expresiones en torno a su magnicidio, que se escuchan incluso todavía. Yo creo que despertando el desprecio y la indignación de las conciencias de los españoles honrados. Recordarás eso de Carrero voló, el récord mundial en salto de altura, el primer astronauta español de la historia, la fiesta del Logro, etcétera. Y al respecto, como has dicho antes, ha muerto hace unos días Kissinger, del que supongo que hablaremos más adelante.
y a pesar de que he leído muchos comentarios deseándole el infierno, celebrando su entrada en él, yo solo comenté cuando conocí la noticia, pues que ya se había encontrado cara a cara con el Señor de la historia. Y a ese todos tenemos que rendirle cuentas, porque la muerte es una ley inexorable y que según el apóstol San Pablo será el último enemigo en ser vencido por Cristo. Sin embargo, hasta que llegue ese día, pues todos los poderosos, sin excepción, incluido Kissinger, pues han pasado y pasarán por ese trance. Muy, muy interesante y muy comprensible la motivación, ¿no? Y que nace esa admiración hacia la figura de Carrero. Bueno, pues vayamos ya con todo lo que cuentas en tu libro y creo que lo mejor es seguir un orden cronológico. Así que lo primero sería hablar sobre el atentado en sí, ¿no? Y claro, muchos españoles, y esto también lo comentábamos en las charlas con José María Manrique, pues tenemos la idea de ETA, sobre todo, bueno, los más jóvenes, y eso que yo tengo muchos más años que tú, pero bueno, como una banda experta en explosivos que había hecho grandes atentados, capaces de matar a decenas de personas y tal, pero es que en el año 73, cuando sucede el atentado, ETA todavía no era eso. ETA no había atentado fuera del País Vasco, según recuerdas en tu libro, no había hecho atentados con explosivos. ¿Cuál era la situación de ETA? ¿Cuál era la capacidad, digamos, militar dañina de ETA? ¿Y es razonable pensar que tenía la capacidad de acometer ese atentado? Muy bien. Bueno, respecto a José María Manrique, no quiero que se me olvide. Él es quien ha prologado mi libro y al que estoy agradecido pues, por las generosas palabras que le ha dedicado. Y su libro también, definitivamente, es aclaratorio en cuanto a los detalles técnicos del atentado. Y yo creo que es un complemento perfecto del mío. Y, bueno, me preguntas por la capacidad de ETA en el año 73 y por quién era ETA en ese año. Vamos a ver, no es imposible que pudieran haberlo hecho ellos, pero no parece verosímil que fueran ellos quienes realizaron limpiamente la llamada Operación Ogro. Antes de entrar a considerar ese tema, respondo, si te parece, a lo primero que me preguntas, a quién era ETA en el 73. Y en el 73 era un grupo terrorista, ETA, que había sufrido numerosas escisiones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues debido a esas escisiones, a las luchas de influencias, a las contradicciones entre sus miembros, se colaron, se infiltraron gran número de espías e informadores, que fueron los que propiciaron luego los desmantelamientos y detenciones que ETA sufrió durante años, y los que señalaron a Carrero como objetivo a suprimir por parte de la organización vasca. Por lo tanto, ETA sirvió a estas fuerzas ajenas a la organización de pantalla o tapadera. La primera víctima mortal de ETA fue el guardia civil José Pardines, de 25 años. Mientras se encontraba regulando el tráfico en carretera cerca de San Sebastián, detuvo un coche con 2 militantes de ETA y al revisar la documentación del vehículo le dispararon un tiro en la cabeza a bocajarro y después lo remataron. Esto sucedió el 7 de junio de 1968. Uno de los asesinos fue abatido durante la persecución posterior y como respuesta ETA asesinó el 2 de agosto al policía Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, en la puerta de su casa en Irún. Esta era la segunda víctima. En abril de 1969 fue asesinado en Arrigorriaga el taxista Fermín Monasterio Pérez, con otra arma de fuego. En el verano del 72, el policía municipal Eloy García fue disparado a quemarropa en Galdácano. Estaba casado y tenía 4 hijos. Y después, en el año 73, desaparecieron 3 jóvenes gallegos que residían en Irún y decidieron ir al cine a San Juan de Luz, donde se les perdió la pista. Nunca más volvieron a ser vistos con vida. Su desaparición y posterior muerte se atribuye a ETA. Después, ya nos encontramos con el magnicidio del almirante Carrero y los otros 2 ocupantes del coche presidencial, pero esta vez en Madrid, lejos del País Vasco, español y francés, y usando explosivos. Y a mí esto me parece un salto cualitativo difícilmente explicable. Muy bien. Bueno, y pensando en los sucesos antes del atentado, como decíamos antes, gran protagonista, Henry Kissinger. Ya es muy conocido que el día anterior tuvo una entrevista con Carrero. Están trasluciendo y en este documental de Movistar, pues parece que se revela de fuentes directas que la conversación fue mucho más tensa de lo que había trascendido. Luego también está
el tema de que Kissinger sale pitando de España cuando iba a estar aquí, iba a pasar la noche, iba a salir al día siguiente, pero de repente se va a París, se va a Francia. Bueno, es muy difícil. Lo que te voy a pedir es que nos hagas un pequeño resumen en breves minutos sobre la figura de Kissinger, ¿no? Acaba de fallecer, como decimos, hace pocos días, a los 100 años de edad. Curioso que también llegara a una edad tan avanzada como David Rockefeller, que murió a los 102 años de edad, nada menos. Otra persona que calificarlo de maligno creo que como mínimo es acertado. Kissinger está directamente relacionado con muchos otros magnicidios, como el de Aldo Moro, como el de Sá Carneiro, del que hemos hecho y es menos conocido, este primer ministro portugués. Hicimos un vídeo al respecto. También cuando conocimos su historia, gracias a un espectador del canal que nos puso un mensaje y la verdad que es una situación muy parecida a la de Carrero, pero hay muchísimos más en la época en la que Kissinger estaba al frente y sobre todo en la hispanidad, en los países hispanoamericanos, en la época en la que Kissinger mandaba en la política exterior estadounidense, sucedieron muchos otros magnicidios, como los de el presidente de Ecuador, Roldós, el presidente de Panamá, Omar Torrijos, etc. O sea, es que, no hay más que casar dos y dos, ¿no? Pero bueno, conocemos sobre la visión tan cruda de la política, de la geopolítica de Henry Kissinger, prácticamente que debe imperar la ley del más fuerte. Pero bueno, ¿cómo resumirías la figura de Kissinger y cuáles dirías que son sus acciones más destacables, ¿no? Para tratar de conformar una figura de este personaje, pues previo a ver cuál fue su participación en el atentado? Bueno, no es una pregunta sencilla, la verdad, a que me haces, y tampoco soy un especialista en su figura. Conozco algunas de sus obras, eso sí, sus memorias, su trabajo titulado Diplomacia y su gran obra sobre China, publicada en 2017, si no recuerdo mal, por la editorial Debate. No he leído, sin embargo, sus reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia, titulado Orden Mundial, ni sus otros trabajos. A pesar de todo, conozco a grandes rasgos su trayectoria, su pensamiento y su legado. Cuando se produjo el asesinato de Carrero, Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos. También era asesor del Consejo de Seguridad Nacional, oficialmente presidido por Nixon, aunque podemos intuir que él era el presidente de facto de dicho consejo. Cuando fue cesado de sus cargos, siguió asesorando a Reagan y viajando con los presidentes hasta nuestros días, teniendo especial protagonismo en los últimos años con Obama. A pesar de que ha sido considerado un político conservador, hizo todo lo posible por promover en el extranjero gobiernos proclives a favorecer los intereses del imperialismo estadounidense, y la administración norteamericana promovió funcionarios afines al mundialismo. Ha sido, sin embargo, un enviado, un delegado de los auténticos amos del mundo, y llamo mundo a lo que tradicionalmente ha entendido la Iglesia por mundo. Esto es el conjunto de personas e instituciones que rechazan a Cristo o que viven de espaldas a Dios. Es decir, Kissinger ha sido el factotum de los Rothschild y los Rockefeller, verdaderos ingenieros de la llamada historia contemporánea. Por otro lado, sus peores acciones contra la humanidad, pues que sepamos, son seguramente los bombardeos sobre Laos y Camboya en el curso de la guerra de Vietnam. Terribles. Murieron como consecuencia de las miles y miles de bombas lanzadas sobre estos países varios centenares de miles de personas, y después le dieron el Premio Nobel de la Paz. Para mí, estos hechos superan con creces la Operación Cóndor. Asimismo, comentabas que Kissinger estuvo involucrado en el asesinato del presidente del gobierno portugués, Francisco Sá Carneiro, del que ciertamente hiciste para este canal un vídeo magnífico, y también has comentado que estuvo detrás del secuestro y asesinato de Aldo Moro. De hecho, una comisión de investigación del Senado italiano, que investigaba, entre otros atentados terroristas, el homicidio de Aldo Moro, llamó a declarar a Kissinger, y la propia viuda del presidente asesinado aseguró que el entorno de Kissinger amenazó gravemente a su marido si éste no cambiaba de política. Y aunque hay más casos de este tipo, como el comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider, y otros como Marc Torrijos y demás, no podemos pasar por alto que Kissinger se entrevistó con Carrero la víspera de su asesinato. Si quieres, comentamos un poco cómo fue. Sí. Entonces, sobre este punto,
¿Qué se sabe sobre hasta qué nivel fue tensa la conversación? Si realmente se habló, como tiene toda la pinta del proyecto Islero, de la utilización de la energía nuclear a favor de España y es lo de que realmente salió precipitadamente de España, no como estaba previsto en la agenda oficial. Muy bien. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Sí, según el acta del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, estuvieron reunidos 45 minutos, pero no es creíble. Y tampoco es creíble los temas que trataron, según el acta. Debemos considerar, en primer lugar, además de todo ello, que no hay registro de este encuentro en los archivos norteamericanos, que sepamos. Yo he indagado y no lo he encontrado, lo cual es ciertamente extraño. Debemos dar por cierto que trataron asuntos reservados que no trascendieron y, por tanto, que no pudieron constar en el acta. Hablarían con seguridad del programa nuclear español, sobre el hecho de que el gobierno de Carrero no permitía a los norteamericanos hacer uso de las bases españolas para socorrer a Israel en la guerra de Yom Kippur, de pasado octubre, sobre las alianzas o neutralidad española en dicha guerra y sobre los acuerdos bilaterales en materia de seguridad que iban a caducar ya, estaban en la prórroga. Sin embargo, no se puede hablar de que ambos mandatarios sostuvieron una entrevista que duró 6 horas. Esa información no consta en ningún sitio. Es citada por algunos autores, pero no indican la fuente. Por ejemplo, la periodista Cristina Martín se hace eco de este dato en uno de sus libros, pero la referencia que aporta es la de otro autor coetáneo nuestro, que tampoco cita la fuente. El general Monzón, si no recuerdo mal, también repite lo de las 6 horas, pero no dice tampoco cuál es la fuente. Y ciertamente es necesario remontarnos a un testigo coetáneo de Carrero, como por ejemplo pues, su secretario personal, Luis Acevedo. Además, Kissinger estuvo visitando el Museo del Prado ese día y lo hizo en ese viaje de 1973, como consta en el libro Maestros de la Historia del Arte, de Pilar Mogollón Cano Cortés, centrado en Francisco Xavier de Salas Bosch, que era el director del Museo del Prado que acompañó ese día a Kissinger junto al ministro de Asuntos Exteriores español Laureano López Rodó. Y tampoco existe fuente alguna que confirme la supuesta frase de Kissinger de que una España fuerte es peligrosa. Al menos yo no he encontrado la fuente que corrobore esta afirmación. Entonces, bueno, tenemos que ser rigurosos. La reunión no llegó a las 6 horas y desde luego fue mayor de los 45 minutos, eso seguro. Y trataron todos los temas que he mencionado. Y fue más tensa, sin duda, de lo que trasluce ese acta del Ministerio de Asuntos Españoles. Viendo el tráiler, te comento el tráiler de este documental que creo que se llama Matar al presidente, sí, en Movistar. Hay uno de los intervinientes decían que Kissinger, cosa que me parecía rara, decían, me están amenazando. O sea, como que Kissinger se sintió amenazado de lo tensa que llegó a ser la conferencia entre ellos. Bueno, es llamativo, no sé hasta qué punto esto podrá estar basado y comprobable históricamente, pero bueno. Y bueno, ya avanzando sobre lo que fue el atentado, parece que algo que nos puede dar una clave de realmente si estaba ETA detrás o no es, como siempre, el arma del atentado, el explosivo. Tiene toda la pinta que por los efectos de la explosión, la velocidad de deflagración tenía que ser un explosivo militar, ¿no? Se habla de una mina que llegó a través de la base de Torrejón. ¿Qué sabemos sobre todo eso? ¿Qué es lo que podemos dar por sentado? Bueno, pues ciertamente el mejor dato que poseemos de que fue un explosivo militar es el de Francisco Aguilar Bartolomé, que tenía publicados varios trabajos sobre la materia y era el mayor experto español en explosivos. Trabajaba en el desarrollo de lentes de explosivo convencional del proyecto Islero y tenía gran prestigio nacional e internacional por sus publicaciones sobre explosivos convencionales. Y el día del magnicidio reconoció al director del proyecto Islero, a Guillermo Velarde, haber hecho los cálculos de la energía empleada por el explosivo para reventar la calzada y hacer volar más de 30 metros el coche del almirante. Y este señor, Francisco Aguilar Bartolomé, llegó a la conclusión de que no era cierto lo que estaba publicando la prensa acerca del explosivo utilizado. Es decir, no podía ser goma 2EC o goma 2ECO, sino un explosivo de muy alta velocidad de detonación, basado en el RDX como el C4. Y sobre la mina que llegó a Torrejón, La Gaceta, el diario español de La Gaceta, publicó hace unos años un artículo sobre esta cuestión en la que daba por cierto este hecho.
pero el artículo ha desaparecido. Hoy en día no se puede encontrar, solo tenemos algunas capturas de pantalla, pero no hay manera de encontrarlo. Pero sí que tenemos ese testimonio que es indudable, que se hizo el mismo día del atentado, del mayor experto en explosivos en España, que dijo que era un explosivo indudablemente militar. Muy bien, perfecto. Bueno, el atentado creo que todos lo conocemos y también lo que nos puede dar pistas de quién estaba detrás es el post-atentado. Inevitable hablar de la figura de Arias Navarro, que es quien debía haber protegido a Carrero, pero además es el mayor beneficiado en cierto sentido, del asesinato, de la desaparición del almirante. Y comentas que es el propio Arias Navarro el que firma un acuerdo desventajoso con Estados Unidos en aspectos militares. O sea, y he sabido que Carreros, como habías mencionado antes, pues se oponía a la voluntad más abierta de los Estados Unidos de utilizar todas las bases españolas para la guerra del Yom Kippur, etcétera. O sea, que no era una perita en dulce, Carrero, para los intereses estadounidenses. Y además también Arias Navarro tiene un papel relevante en la entrega del Sáhara a Marruecos. ¿Cuál fue el papel de Arias Navarro en el atentado, en el post-atentado? Bueno, durante el mandato presidencial de Arias, que llegó al cargo in extremis, pues en un principio era el almirante Nieto Antúnez, el designado por Franco. Destacan, yo diría, que varios hechos llamativos, y voy a resaltar 5 de ellos. Has nombrado 2. El primero es la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos el 19 de julio de 1974. Estos acuerdos, firmados deprisa y corriendo y aprovechando la incapacidad de Franco, no cubrían ni de lejos las pretensiones de Carrero ni de los altos mandos militares, ya que el contenido de los mismos no ofrecía ventajas para España y, para colmo, les ataba las manos a la hora de desarrollar su propio armamento nuclear. Creo que luego lo podré desarrollar más. En segundo lugar, durante el mandato presidencial de Arias, como bien has dicho, se entrega el Sáhara español a Marruecos, tras la invasión marroquí de los días 6 y 9 de noviembre del 75, en la que además se pudo ver ondeando la bandera de Estados Unidos entre los invasores marroquíes. Al respecto, quiero compartir con tu audiencia un dato interesante. En 1950 se descubrió un gran yacimiento de fosfatos en el Sáhara, que fue explotado a fondo por los norteamericanos desde el primer instante por medio de compañías privadas. Desde entonces, qué casualidad, aumentaron las reivindicaciones por parte de Marruecos del Sáhara español. Y hoy los estadounidenses siguen por la zona importando cantidades ingentes de este material, que es necesario para producir los fertilizantes de los cultivos. Creo que se puede ver con claridad que negociar con Carrero, con la España del movimiento nacional, les hubiera salido infinitamente más caro. Pues no lo en tercer lugar, posiblemente no. O sea, la explotación habría sido por empresas españolas y seamos conscientes de que la minería es seguramente uno de los negocios más rentables, si no el más rentable, y solo hay que pensar en la minería de los hidrocarburos. Eso es. Bueno, en el libro hablo de una anécdota reveladora y decisiva que le ocurre al ministro de Hacienda por aquel entonces, que era José Calvo Sotelo, del gobierno de Miguel Primo de Rivera, que se entrevistó con el señor Detterding, el dueño del amo del petróleo, y le dijo que no podía crear eso de la CAMSA porque no le correspondía al gobierno español tener parte del negocio de los hidrocarburos, efectivamente. Calvo Sotelo se plantó, Miguel Primo de Rivera se plantó y acabaron los dos muertos. Uno sabemos que estaba detrás de la masonería y Miguel Primo de Rivera posiblemente envenenado. Interesante, sí. Por seguir con Arias Navarro, pues el tercer hecho llamativo. Vamos a ver, durante su mandato presidencial se aprueba la Ley de Asociaciones Políticas en junio de 1976. Y esta ley, no lo olvidemos, permitió el nacimiento de un régimen liberal de partidos, siendo los partidos políticos aquello que, según Carrero, reconoce en una entrevista en el año 68 al diario El Pueblo, según Carrero, los partidos políticos jamás volverían a España. El régimen liberal, para los españoles, según Carrero, había demostrado ser el más demoledor de los sistemas. Y él hablaba del siglo XIX, de todos los cambios de gobierno, de los golpes de Estado, etcétera. Y además esta ley permitió la futura legalización de la masonería, claro. Unas semanas después,
y esta es la verdad, de que se aprobara la aprobación de la ley de asociaciones políticas, el rey Juan Carlos ordenó al presidente Arias Navarro que dimitiera. Y había cumplido su función. Para más INRI, en cuarto lugar, en junio de 1975 murió en un sospechoso accidente de tráfico provocado, según parece, el fiscal del Tribunal Supremo y ministro secretario del Movimiento Nacional, Fernando Herrero Tejedor, que había investigado a fondo el asesinato de Carrero. Y bueno, pues durante el mandato de Arias su muerte no fue esclarecida bajo su gobierno. Ese es un punto que mencionas en tu libro y en algunas otras charlas que has dado que yo no conocía y que es realmente llamativo. Sí. Y hay indicios para pensar que no fue un mero accidente de tráfico. No, así es. Vamos a ver, sobre Fernando Herrero Tejedor. En primer lugar, él en su memoria elevada al Gobierno Nacional, en la solemne apertura de los tribunales, esto fue creo que el 16 de septiembre del 74, recoge que la vinculación de los procesados a la organización clandestina ETA estaba aprobada suficientemente, su vinculación, pero que se desconocía las organizaciones que habían participado a título de inducción o colaboración. Y sobre su accidente, Miquel Lejarza, el Lobo, dijo que los servicios secretos, está publicado en uno de sus libros, dijo que los servicios secretos españoles detuvieron al camionero implicado en el accidente de Fernando Herrero Tejedor, que conllevó la muerte del fiscal, y que le apretaron las clavijas, según sus palabras, y que el camionero confesó que había sido un accidente buscado, provocado. Que preguntara, dijo él. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, aclaramos que Miquel Lejarza era un espía español de los servicios secretos españoles infiltrado en ETA. No, es impresionante eso y no sé, me sorprende que, sabiendo que el hijo de este fiscal es el conocido periodista Luis Herrero, me sorprende que sea tan poco conocida esta historia, ¿no? Sí, la verdad, yo supongo que tendrá algo que ver esa famosa frase de este magistrado que llevó a cabo el sumario del 11M, a ver si me viene a la memoria, el juez Gómez Bermúdez, que reveló, lo cuento en el libro, que hay cosas tan graves que no conviene que se sepan ahora, sino que se sepan más adelante. Se refería al 11M. Entonces, quizá, pues bueno, el hijo, no sé hasta qué punto ha indagado sobre la muerte de su padre, la ha dado por buena como accidente, o no quiere complicarse la vida. Sí. Yo es que no sabía ni que había fallecido en un accidente y mucho menos estas declaraciones de Lobo. Pues es interesantísimo esto también a tenerlo en cuenta, ¿no? Ya lo creo. Y bueno, pues finalmente, en cuanto a Arias Navarro, en quinto lugar, yo mencionaría que durante su mandato como alcalde de Madrid, del 65 al 73, esto tampoco es muy conocido, se levantó en el Parque del Oeste, en Madrid, una estatua ecuestre de Simón Bolívar, un personaje histórico que jugó un papel determinante en el proceso de independencia de las provincias españolas en América y que fue, pues además de un criminal, un célebre masón. Sí, eso también cuando lo mencionan, te he oído comentarlo, pues me ha sorprendido muchísimo. Se pueden ver vídeos en YouTube de la inauguración de esa estatua un poco incomprensible a Bolívar en Madrid, con algunos incluso sacerdotes echándole agua bendita, algo llamativo verdaderamente. No sabía que detrás estaba Arias Navarro. En la charla que tuvimos con José María Manrique, él nos dijo que él, y se puede comprobar, que él había sido muy cercano a Azaña, cuando Azaña había sido ministro de Justicia. Él había trabajado prácticamente como su mano derecha, como su secretario. Pues, ¿hay motivos para pensar que Arias Navarro fuera masón? Bueno. Conozco lo que comenta el coronel. Hay motivos, desde luego. Yo ignoro si Arias Navarro pertenecía a la masonería. Como dijo Franco, es un enemigo que nunca se rinde. No dispongo de ese dato, no lo sé si fue masón o no. Dicen que Franco también lo intentó, pero no lo consiguió, lo cual es inconcebible que no quisiera un general de su categoría. Azaña, en cambio, sí que fue masón, como fue masónico y hasta la médula el régimen de la Segunda República. Con todo, en cuanto a Azaña, al final de su vida renegó de Lucifer y se convirtió recibiendo los sacramentos y abriendo su corazón al Señor, lo cual también es sorprendente. Bueno, yo creo que en resumidas cuentas no hace falta ser masón para servir a la masonería. Y en cuanto a Arias, sí, hay motivos que nos hacen sospechar de su verdadera obediencia, sí.
Muy bien, muy interesante. Y bueno, pues hablábamos antes de la entrevista entre Kissinger y Carrero. Siempre se habla, detrás de todo, lógico, el proyecto Islero. Pero cuando uno piensa al respecto, dice, bueno, pues si se muere Carrero, no tiene por qué finalizar el proyecto Islero. ¿Qué pasó con el proyecto Islero? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién estuvo detrás de su finalización? Porque eso, sin duda, creo que nos da pistas, ¿no? Que nos pueden llevar hasta quién colaboró o participó o ayudó en la desaparición de Carrero. Muy bien. Antes de que se me olvide, Pablo, en cuanto a Arias Navarro y el acuerdo desventajoso sobre las bases militares o qué papel jugó también en la entrega del Sáhara, vamos a ver, en cuanto a la entrega del Sáhara, consintió y firmó lo que le presentó el príncipe Juan Carlos, que era heredero a la jefatura del Estado a título de rey y que, por cierto, aprovechando interinamente la enfermedad de Franco, recibió un poder casi omnímodo. El príncipe Juan Carlos, me refiero. Sobre el Sáhara, y para que no haya dudas, Carrero Blanco pronunció un discurso el 16 de mayo de 1966 con ocasión de una visita suya a la provincia del Sáhara. Y allí exhortó a los saharauis, y voy a leer el texto, lo tengo aquí, lo siguiente. Dijo, no tengáis temores sobre vuestro porvenir. No hagáis ningún caso de lo que algunas veces dicen las radios extranjeras. Ninguna nación tiene el más mínimo derecho a reivindicar la soberanía sobre estas tierras y, sobre todo, nadie tiene derecho a violentar vuestra voluntad. Si vuestra voluntad es continuar vuestra secular unión a España, España no os abandonará nunca. Abandonaros sería un crimen que España no cometerá jamás. Palabras muy contundentes y muy clarificadoras. Sí, otra visión totalmente distinta de España. Se percibe con claridad otra perspectiva y no conocía estas palabras, pero es bonito lo que deja en la voluntad de los saharauis, ¿no? Lo que si quieren seguir de la mano de España o no. Eso es. Pues vamos, si te parece, a comentar lo del proyecto Islero. Es muy interesante este asunto y creo que es una de las claves que permiten identificar quién está detrás de esas fuerzas ocultas de la muerte de Carrero, quién quería apartarlo. El proyecto Islero se cancela oficialmente con Leopoldo Calvo Sotelo, cuya inclinación atlantista no hay lugar a dudas porque él mismo lo reconoce, creo que el día de su investidura en las Cortes. Esto entonces se cancela el proyecto en abril del 81, cuando se firma en la sede de la OIEA, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que estaba en Viena, cuando se firma la aplicación de las salvaguardias a las instalaciones nucleares españolas. Y acto seguido, pues desapareció la Junta de Energía Nuclear. Sin embargo, antes de esto, ya en junio de 1974, con Arias en el gobierno, se firmó en Madrid la Declaración de Principios Hispano-Norteamericanos, con Kissinger presente en Madrid, que firmó los acuerdos, y con Franco ingresado de gravedad en la ciudad sanitaria Francisco Franco a causa de una flebitis. Es muy significativo el hecho de que el 11 de enero de 1974, pocos días después del asesinato de Carrero, Kissinger, de camino a Egipto, hizo un alto en Madrid. Aterrizó en el aeropuerto de Torrejón y allí fue recibido por el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, que era Pedro Cortina Mauri. Entonces parece que había verdadero interés por parte de Estados Unidos en llevar al gobierno español a su terreno. Es decir, el proyecto Islero ya estaba muerto al morir Carrero, porque después de él no hubo voluntad de mantenerlo y los gobiernos españoles se comprometieron a hacer un uso civil y no militar de la energía nuclear. Y en ese, disculpa que te pregunte, y en ese documento que se firma a mediados del 74, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se recoge? En ese, ahí está publicado. Ahí, sobre todo, los españoles acuerdan aplicar las salvaguardias y ellos hacen únicamente un uso exclusivo civil y no militar de la energía nuclear. O sea, que podemos interpretar que ya es con Arias Navarro que nos descabalgamos del proyecto Islero, aunque, digamos, le finiquite en el 81 con Leopoldo Calvo Sotelo. Eso es. Y yo creo que hasta el gobierno de Felipe González
no se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Hablo de memoria. Pero en cualquier caso, el proyecto Islero, al morir Carrero, podríamos decir que estaba muerto. No había voluntad de seguirlo realmente, porque hacía falta plantarse delante de los norteamericanos para conseguir una arma de disuasión nuclear. Y porque, como digo, el 11 de enero del 74 está Kissinger de nuevo en Madrid hablando con Pedro Cortina Mauri y ya estaban tratando estos acuerdos que recogían eso. Los españoles solo pueden hacer un uso de la energía nuclear civil y no militar. Sí. No, pues nada, súper interesante. Sí. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del postatentado en los... Pablo, discúlpame, porque sobre Cortina Mauri hay un hecho también muy interesante. Cuenta. Y es que era el ministro de Asuntos Exteriores español. Habían cesado, bueno, al morir Carrero cesan todos los ministros automáticamente. Había cesado Laureano López Rodó. Y fue Cortina Mauri embajador español en París. Y siendo embajador español en París, se negó a detener, aconsejado por Arias, a varios etarras del comando Chiquilla implicados en la muerte de Carrero, que les ofrecieron los servicios de inteligencia franceses. Esto es muy curioso. El ministro de Asuntos Exteriores por aquel entonces, Laureano López Rodó, le ordenó, pues era su superior, que se mantuviera por aquellas fechas de Navidad en París. Cortina Mauri dijo que de ninguna manera. Llamó a Carlos Arias Navarro, entonces ministro de la Gobernación, y le quitó la idea y se vino para Madrid. Tenían la posibilidad de haber detenido a estos etarras y no quisieron hacerlo. Bueno, pues no lo conocía, muy llamativo, sí, la verdad. Y bueno, esto liga un poco con la siguiente pregunta que te quería hacer, porque también en tu libro explicas acerca de esto, cuando se piensa, relación entre la CIA y ETA, eso es imposible. Pero seamos conscientes de cómo nació ETA o el proto-ETA, digamos, ¿no? El famoso batallón Rothschild. Eso es. Digamos, tras la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, los comandos de los nacionalistas vascos, en torno a 100 y pico personas, son formadas nada menos que en el castillo de los Rothschild en Inglaterra, formadas en temas militares. O sea, y en tu libro mencionas que este espía español infiltrado en la ETA, el Lobo, que comentábamos antes, él decía que el atentado a Carrero se montó desde los propios servicios secretos españoles. ¿Qué nos puedes un poco contar sobre esto? Lo que también, reflexionando un poco sobre los servicios secretos españoles, nos podemos imaginar el nivel de calidad que tenían entonces y pues seguramente eran presa fácil de los servicios estadounidenses y muy posiblemente estaban totalmente infiltrados por ellos. ¿Cuál es tu opinión en conjunto sobre todo esto? Bueno, estaban divididos, pero creo que eran mejores de lo que pensamos. El SECET era un buen servicio de información, pero desde luego sí que estaba infiltrado, eso sin duda. Ha aparecido hace poco una noticia relacionada con unos espías del CNI españoles que estaban, digamos, comprados por Estados Unidos, dicen que los han expulsado. Bueno, sobre ETA y su origen, es la primera clave del libro. Tiene un origen, como has comentado, externo a España. Son formados estos miembros que después serían de ETA, de la Brigada Vasca, en un castillo de las inmediaciones de París, en Castillo de los Rothschild, y son entrenados ni más ni menos que por hombres de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que es la precursora de la CIA. Creo que esto ya es significativo. Entonces, yo creo que sí que debemos dar por hecho que la CIA, y no solo la CIA, tenía agentes en ETA. Al respecto, Xavier Zumalde, alias El Cabra, otro etarra, en un libro muy interesante suyo que creo que se llama Las botas de la guerrilla, me parece. Él ahí, bueno, se asombra del atentado que consiguieron el comando Chiquilla. Él habla de que ya estaban intentando conseguir la CIA instalarse en el País Vasco, habla de Oñate y demás, y de ellos dicen que consiguieron abortar esas operaciones, pero por supuesto que estaba ya la CIA implantada en el País Vasco. A mi juicio, la explicación que da el espía Luis González Mata, alias Cisne, en su libro Terrorismo Internacional, corroborada por un ministro español, José María de Areilza, a otro ministro español, Ricardo de la Cierva, yo creo que es la versión correcta, la de Cisne. Para este espía doble español, por lo menos dos grupos, un español y otro extranjero, conocían los preparativos para atentar contra el jefe del gobierno.
siguieron las diferentes fases de esos preparativos y actuaron con el fin de corregir los errores del comando que asesinó al almirante. Lo que significa que, pues, en todo momento tuvieron la posibilidad de neutralizar a los etarras. Y no solo eso, más aún, pues todo hace pensar que de no haber intervenido elementos ajenos a la organización radical vasca, la operación Ogro hubiera fracasado. Es decir, alguien se aseguró de que los etarras conseguían lo que intentaron o lo que hicieron. Porque es posible que ni siquiera sean los que materialmente mataron al almirante, sino que alguien se aseguró de que funcionara aquello. Y todo ello no quiere decir que no hubiera otros gobiernos comprometidos, como te he comentado antes. Puede que el gobierno de Estados Unidos tuviera colaboración con otros gobiernos, por ejemplo, el británico, el soviético, entre otros. Y sobre este último gobierno soviético, pues es importante conocer con quién se reunió Kissinger en Ginebra 2 días después del magnicidio del almirante. Y es que el día 22 de diciembre, Kissinger se reunió con su homólogo Andrei Gromyko, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, con motivo de la conferencia de paz celebrada en Ginebra para intentar resolver el conflicto árabe-israelí provocado por la guerra de Yom Kippur. Pues bien, en aquella reunión, los dos diplomáticos mantuvieron un encuentro sorprendentemente amigable y distendido. En las fotos que trascendieron se les ve riendo y en actitud cómplice. Y no se trataba solo de cortesía diplomática. La conversación, tal y como consta en el memorando oficial, denota no solo camaradería, sino una afinidad reveladora. En un momento determinado de la conversación, Kissinger reconoce a Gromyko, ni más ni menos, que siempre había respetado la política exterior de Stalin, que tenía, dijo él, Stalin, una visión de largo alcance. Y Gromyko le contestó, estoy de acuerdo. Acto seguido, Kissinger ofreció un brindis y sentenció, por nuestra colaboración. Y el ministro soviético dijo, por nuestra colaboración. Es decir, ¿por qué no pudo haber un acuerdo entre ambos gobiernos en cuanto a la muerte de Carrero? Porque no pudieron haber colaborado. Muy bien, pero bueno, pues me llama mucho la atención lo que comentas sobre el Cisne, ese espía, agente doble, sí, que él interpretaba que había 2 grupos, además de ETA, que habían sido conscientes de todo lo que pasaba, servicios secretos españoles, servicios secretos extranjeros, muy posiblemente estadounidenses, ¿no? Verdaderamente llamativo. Y todo esto, pues parece que concuerda o se apuntala con sucesos que pasan pues, décadas después del atentado y en concreto es esa famosa frase que se le graba en una conversación telefónica al, creo, coronel Cortina, ¿no? Del CSIC, del CNI, ¿no? De los servicios secretos españoles, y cuando está siendo apretado por el fiscal que le pregunta sobre el 23F, el golpe de Estado de Tejero, pues él en una conversación telefónica dice que como le sigan apretando, que va a contar hasta lo de Carrero. ¿Quién era Cortina? ¿Qué es lo que sabemos sobre todo este suceso? Bueno, pues Cortina tiene que ver con uno de esos sucesos de envergadura que trato yo en la segunda parte del libro, como los sucesos de Montejurra, la matanza de abogados comunistas en la calle de Atocha, la legalización de la masonería, el 23F, el 11 de marzo, etc. José Luis Cortina ocupaba en el 81 el mando de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, la OME, del CSIC, que era el Centro Superior de Informaciones de la Defensa, y que estuvo operativo con ese nombre desde el 77 hasta 2002. José Luis Cortina fue acusado de participar en el supuesto golpe de Estado del 23F, pero fue absuelto. Trascendió a la prensa lo que has comentado antes, que cuando se vio acorralado amenazó con destapar el magnicidio de Carrero. Aunque creo que él negó posteriormente haber hecho esas declaraciones, desde luego son muy creíbles en el contexto en el que las dijo y vienen a confirmar el hecho de que en los servicios de inteligencia españoles estuvieron implicados en el magnicidio del almirante y que hoy siguen infiltrados y poseen agentes, pues, gobiernos extranjeros. Sí. Muy bien. Otro de los temas que mencionas en tu libro es habla sobre el asesinato de Argala, uno de los terroristas que participaron, ¿no? en la operación Ogro y que falleció en unas circunstancias peculiares en lo que se podría interpretar como
la típica acción de silenciamiento de los servicios secretos, ¿no? Una acción de cierre de expediente. ¿Qué sucedió y qué nos puede llevar a pensar que Argala no era un simple tarra más? Bueno, pues eso parece, que fue una operación de silenciamiento, ciertamente. El 21 de diciembre del 78, 1978, un misterioso grupo denominado Batallón Vasco Español acabó con la vida de Argala por medio de una bomba lapa. Iban a atentar contra su vida el día anterior, coincidiendo con el 5º aniversario de la muerte de Carrero, pero el etarra no salió de casa ese día. Y a propósito de esto mismo, el diario El Mundo publicó una entrevista en 2003 a un tal Leonidas, miembro del citado batallón, que aseguró que los explosivos utilizados para acabar con Argala fueron un obsequio de sus amigos norteamericanos. Y claro, pues es la misma suerte que corrieron otros asesinos de presidentes. Pienso en Lee Harvey Oswald o en los casos españoles de Angiolillo con Cánovas, de Mateo Morral en el atentado frustrado de Alfonso XIII o Manuel Pardiñas con Canalejas. Argala, pues parece ser que había que suprimirlo para no poder indagar quién estaba detrás de él. Sí. A quien vio en la cafetería del Mindanao, del Hotel Mindanao, etcétera, sí. Muy interesante. Ese supuesto grupo terrorista, el Batallón Vasco Español, ¿tuvo mucho más actividad o hicieron muchos más atentados? Parece ser que actuaron más, sí que actuaron más, pero es un grupo muy desconocido. No conocemos bien el origen, no conocemos bien su final, no conocemos muy bien a quién sirvió, no conocemos quiénes son sus miembros, nunca han dado la cara. Desde luego parece que fue una operación de inteligencia, sí. Sí, parece una herramienta de unos servicios de inteligencia, tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues no, yo creo que hemos ya analizado en detalle, con todo lo que aportas en tu libro, nuevos aspectos sobre el atentado en sí, sobre el postatentado, y ahora pues quería hacerte unas preguntas de reflexión con mirada más amplia. Y lo primero es quería preguntarte sobre algo que a mí me llamó la atención cuando lo leí, y es que el expresidente del gobierno del Partido Popular, Aznar, escribió en el ABC una carta alabando a Henry Kissinger, ¿no? Adulándole de forma exagerada, la verdad, ¿no? Entonces, esto, no sé, a mí me hace preguntarme, es que, no sé, nuestros políticos, esto que está en la calle, que ya prácticamente cualquier persona que le interese un poco la política y la historia sabe y debe tener una opinión sobre lo que pasó con Carrero, la figura de Kissinger. Entonces, nuestros políticos es que no se enteran de nada, o es que no quieren enterarse de nada, ¿no? Aznar, precisamente, además, bueno, él está ganando un dinero dando clases en Georgetown, la Universidad de los Jesuitas en Estados Unidos, donde Kissinger tenía un papel relevante como director de estudios, creo, de política internacional, un rol así. Es que no se enteran de nada, no quieren enterarse. En el fondo es que hay dinero de por medio y están cobrando bien de distintas posiciones, posiciones en think tanks, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, viven muy bien, Pablo. Viven muy bien. Creo que Aznar además fue nombrado autor honoris causa en al menos una universidad, aunque puede ser que sean en más de una. No me sorprendieron las loas a Kissinger. No solamente es que viven muy bien, sino que saben que hay un enemigo o alguien muy poderoso con quien no conviene meterse, o quizá porque creen que no hay manera de doblarle la mano, de vencerlo. No hay que olvidar que Aznar llamó a ETA cuando le interesó Movimiento de Liberación Vasco. Y tampoco hay que olvidar que en la comisión de investigación por el 11M aseguró que los responsables no andaban en montañas ni en desiertos lejanos. Es decir, no quiso hablar. Y bueno, los partidos políticos españoles ejercen un papel determinado. Yo creo que siguen un guión establecido, que todos ellos son parte del régimen del 78, está controlado por las fuerzas oscuras que mataron a Carrero. Y por lo tanto, yo siempre prescindo de usar los términos de derechas e izquierdas porque unos y otros tienen los mismos amos. Sí, bueno, pues la gran duda es dónde se queda la defensa de los intereses de la nación, de los españoles o de la comunidad hispana, nosotros que lo miramos con una visión más amplia, y dónde queda, ¿no?
si detrás de los intereses personales o no. Desgraciadamente da la sensación de que detrás. Y ya la última pregunta con visión ahí más amplia, con visión la que nos gusta, a los que nos interesa la historia, una visión secular. Bueno, el suceso de Carrero Blanco fue pues un chispazo de ese enfrentamiento secular entre dos concepciones, dos formas de ver el mundo anglo, el mundo hispano, el mundo anglo tan influenciado en su acción exterior por la perspectiva judía. Y, bueno, pues, obviamente Kissinger era judío. Muchos de los grandes directores en las últimas décadas de la política exterior estadounidense han sido judíos. Hoy día lo siguen siendo, como Anthony Blinken y prácticamente toda la cohorte que le apoya. Podemos interpretar que es simplemente pues un chispazo más de ese choque tectónico, ese choque civilizatorio. ¿Qué opinas? Bueno, qué interesante pregunta me planteas, la verdad. Como habrás podido comprobar, mi interpretación de la historia es teológica. Y vamos a ver, yo creo que más bien se trata de un choque entre dos cosmovisiones, pero los bandos sí que están muy bien identificados. Ya lo plasmó magníficamente San Agustín sobre las dos ciudades, aunque matizó Benedicto XVI diciendo pues, que en el mundo siguen creciendo juntos el trigo y la cizaña. En este sentido, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes resume muy bien la historia, a mi entender, cuando afirma que toda la vida humana, la individual y la colectiva, y por tanto la de las sociedades, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y entre esas dos fuerzas que tú nombras, se libra un combate a muerte desde hace siglos. Y creo que esto lo expone muy bien a la perfección el sacerdote argentino Julio Membielle en su obra El judío en el misterio de la historia. Y bueno, ahora mismo las fuerzas anglo-sionistas están desatadas, aunque yo te diría para concluir que al Rey de Reyes no se le escapa de las manos la historia. Muy bien, pues nos quedamos con esta reflexión final, tu perspectiva con visión amplia. Y bueno, pues ya saben los espectadores que en este libro, en el asesinato de Carrero, pues pueden encontrar información de máximo detalle, muy trabajada, con un conocimiento profundo, como has demostrado. Y animamos a que lo lean y a que lo difundan, a que se conozca lo que es la verdad más probable sobre este suceso clave de nuestra historia y que nos obliga a interpretar de forma diferente pues cuál es nuestra situación, quiénes son nuestros aliados, etcétera. Así es. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos iluminado sobre este tema. Muchas gracias por tu tiempo y deseamos los mejores éxitos a este libro y a los futuros, que seguro que vendrán muchos. Muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo fuerte.